profundidad el siglo XIX. Comencemos. Como siempre, situaremos el siglo en sus características sociales, políticas, etc. El siglo XIX es el siglo de la revolución, ya que se dan revueltas y avances en todos los ámbitos, lo cual supuso un progreso vertiginoso de todos los ámbitos de la sociedad. Como principales revoluciones nos encontramos con la Revolución Francesa, que supuso el final de las antiguas formas feudales y fue inspiración para futuras revoluciones. Por otro lado, la Revolución Industrial cambió el mundo de manera radical, produciendo la prosperidad de la burguesía, inventos como el barco de vapor, el telégrafo o la dinamita, e importantes avances en medicina, física, química, etc. Antes de entrar en profundidad en el arte del siglo XIX, dejadme mostraros un ejemplo de lo que fue la dinámica que se dio artísticamente en casi todos los ámbitos del siglo. Ved estas fotografías. ¿De qué estilo es esta catedral? Exacto, es gótica. Se inició en 1248 y se concluyó en 1880. Por tanto, se produce un rescate de estilos pasados y adecuados a su época. Por consiguiente, se ve un ferviente estudio y enamoramiento de la historia. Como siempre, avanzaremos a lo largo del siglo viendo los diferentes ámbitos del arte en los diferentes países europeos. Comenzaremos el arte pictórico del siglo XIX con la pintura que nos dejó Jacques-Louis David, influenciado por la antigua Roma y la representación de la serenidad masculina, abarcando sobre todo temas de la política, como en los cuadros que vemos en pantalla. En el cuadro de la izquierda, el juramento de los Horacios, vemos cómo el padre convence a sus hijos a jurar fidelidad al Estado, frente a la desolación de madres, hermanas e hijos. En el cuadro de la derecha, vemos la coronación de Napoleón en Notre Dame, donde como podemos percibir, la perspectiva, los colores y la serenidad de las figuras masculinas son las principales características del cuadro. Dos pinturas nos transportan a la época antigua. Estas son, por un lado, Madame Recamier, que muestra características de la sociedad de toda una época como son la moda, los peinados y el mobiliario, clara expresión en este caso del imperio burgués. Vemos también características clásicas representadas con un estilo frío y elegante en sus líneas. Por otro lado, la gran odalisca de Jean-Auguste Dominique Ingres, influenciada por la antigua Venus reclinada, presenta características como grandes ojos, que son el reclamo del nuevo mundo y serán de gran influencia para futuros artistas. También muestra un claro contraste entre dulzura sensual e inaccesibilidad de distancia interior. Por otro lado, se percibe una búsqueda exacta del color en cada pincelada, tal como veíamos en épocas anteriores. Este estilo, tanto de Madame Recamier como la gran odalisca, queda consolidado y complementado con una maravillosa obra escultórica. Nos referimos a una de las obras escultóricas de Antonio Canova, Paulina Borghese. Mirad qué suavidad y delicadeza se percibe en la escultura y con qué facilidad mezcla lo artificial y lo natural en la obra. Podemos percibir también la influencia del erotismo que se da en el siglo anterior, en el siglo XVIII. Continuando con la pintura, Eugène Delacroix, autodenominado el cronista de la Revolución de julio de 1830, pintó La libertad guiando al pueblo, uno de los cuadros más importantes de la historia y que seguro todos habéis visto alguna vez. Él mismo dijo de sí mismo: he emprendido un tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella. Con París al fondo, la historia representa la revolución social que se dio por la supresión del Parlamento francés y la restricción de la libertad de prensa por parte del monarca Carlos X de Francia.
llevó al pueblo a relevarse en diferentes frentes que quedan representados en esta pintura alegórica, pero también muy sensual y real. Con la intención de plasmar la lucha del pueblo español contra la dominación francesa, Francisco de Goya, uno de los pintores más importantes que ha dado el arte español, representa el levantamiento del 2 de mayo en este cuadro de increíble realismo, el fusilamiento de la Moncloa. La pintura muestra la crueldad y el horror de la guerra, y a la vez la valentía por la defensa de la patria, con imágenes oscuras y fuertes que no dejan indiferentes a nadie. Podríamos hablar de la obra de Francisco de Goya durante horas, pero obviamente no podemos. No obstante, debemos mencionar dos cuadros que muestran una época importantísima del pintor. Hablamos de Saturno devorando a su hijo y Colosos sobre el campo de batalla. Ambos cuadros forman parte de lo que denominamos las pinturas negras, que son murales que representan la decadencia física del pintor, la satírica de la religión o los enfrentamientos civiles. En el caso de Saturno devorando a su hijo, imaginaros cuál debía ser el estado de ánimo de Francisco de Goya para pintar esta carga de Saturno devorando a su propio hijo, y con qué fuerza y con qué crueldad lo agarra con ambas manos. En el otro cuadro, en Colosos sobre el campo de batalla, vemos cómo Goya pretende hacer una crítica de todos los enfrentamientos bélicos y todas las guerras que se estaban produciendo en el siglo XIX. Siguiendo con la pintura del siglo XIX, viajamos esta vez a Alemania y nos encontramos con Caspar David Friedrich como uno de los representantes más importantes del estilo germano. Artista espiritual, reflexivo, contemplativo, naturalista y romántico, puede mostrar en sus pinturas paisajes desnudos, utilizando también características de épocas anteriores como las diagonales, formas piramidales, etc. También podemos ver figuras de espaldas contemplando el ocaso, una característica muy importante de este pintor. También vemos nieblas, árboles estériles y tumbas. Otro ejemplo muy importante de la pintura de Caspar David Friedrich. En todo caso, son fantásticas obras de un fantástico artista. Otro representante de la pintura alemana es Adolf von Menzel, considerado por muchos el máximo exponente del realismo pictórico alemán del siglo XIX. Como pasaba en el barroco, sus obras fueron utilizadas como propaganda política, ya que muestran la sociedad actual de la época con increíble realismo, representando los efectos de la revolución industrial y, en muchos casos, la atmósfera de las industrias de las fundiciones. Analizando una de sus obras más importantes, La Fundición, vemos que como característica técnica de su obra hay que destacar por encima de todo la revolución colorista que él promueve, rompiendo con las tradiciones, liberando el color de las ataduras formales y estimulando la luz. La evolución de la pintura del siglo XIX nos lleva a uno de los movimientos artísticos más importantes de la historia pictórica. Se trata del impresionismo, cuyo precursor seguramente fue William Turner. Las características que se pueden apreciar parten de una premisa: se pinta lo que el ojo ve. En este caso, Turner prefería objetos en movimiento, que no podían captarse con precisión, y reflejó a la perfección los cambios de luz. Como podemos ver, una vez más, el color es el hilo conductor de este cuadro y de todo el estilo, tanto el de Turner como el del impresionismo. Otro representante del impresionismo es Oscar Claude Monet. Monet fue posiblemente el que más representó el impresionismo en todo su movimiento artístico. Dominó en él el esfuerzo por incorporar
un nuevo modo de visión, resaltando el carácter de la luz sobre la composición de grandes masas y superficies que en este caso simplemente servían para dar coherencia a la obra. Una característica peculiar de Monet fue que pintaba siempre al aire libre, con la intención de sentir en su propia piel aquello que le ofrecía el mundo. En este caso, tenemos dos claros ejemplos de sus cuadros, como es Impresión, Sol naciente, donde, como decíamos anteriormente, la luz es el hilo conductor de todo el cuadro y las figuras que representan el cuadro simplemente sirven para dar coherencia al mismo. Famosos son sus nenúfares, como vemos en este cuadro. En el caso de Vincent Van Gogh, deberíamos ya hablar de postimpresionismo. La vida de Van Gogh es digna de estudio, pero no la trataremos en este momento. Sin embargo, podemos decir que Van Gogh fue considerado un vagabundo social, y como en muchos artistas, recibió su merecida fama después de morir. De sus más de 900 cuadros, hemos elegido dos. Por un lado, Los comedores de patatas, y por otro, Los descargadores en Arles. En ambos casos, cada uno de ellos representan dos de sus etapas como pintor. De Van Gogh podemos decir que se trata del ejemplo más claro del cambio de la figura del artista que se dio en el siglo XIX. El artista muestra la imagen de grandeza y miserias del hombre. El artista es charlatán, profeta, sacerdote, loco, criminal. El último pintor impresionista que conoceremos es Pierre-Auguste Renoir, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ofrece en sus obras la interpretación más sensual que hemos visto en el impresionismo, orientada más a la belleza. Acercándose más a la tradición de los pintores del siglo XVIII, no se centró en lo crudo y áspero de la vida moderna, sino que muestra más la alegría de vivir, representando la diversión de personajes siempre en un ambiente agradable, como podemos ver en el caso de La Pauline de la Galette. En este otro cuadro de la pantalla vemos un autorretrato del pintor, Pierre-Auguste Renoir. Dejamos la pintura para centrarnos, en este caso, en la arquitectura y en la escultura. En Alemania encontramos múltiples representaciones de estos dos tipos de arte. Buscando aproximarse al estilo antiguo, nos hemos topado en la población de Terenz-in-Huis el Panteón y Cultura Baviera. ¿A qué os recuerda este edificio? Exacto, al Panteón de Atenas del siglo I a.C. La colosal escultura baviera da la bienvenida al visitante. Se trata de un monumento a la gloria nacional alemana y es el principal ejemplo de la escultura de bronce de la época. Leo von Klenze también fue un representante de la arquitectura alemana y representó todo lo que hemos dicho anteriormente. Vemos como su Glyptoteca de Múnich quiere volver a la época antigua. Una vez más, podemos disfrutar de un calco del Partenón griego, con la idea de implantar el espíritu y la cultura helenas. El mismo artista, Leo von Klenze, construyó también el Hall de Liberación. Curioso es su interior, que alberga las 34 diosas de la victoria, cada una de ellas unida con escudos de bronce forjados con el metal de las armas de los enemigos franceses. Es, por tanto, podemos asegurar, un movimiento a la gloria por la victoria y el final del imperio de Napoleón en Alemania.
eclesiásticos de este país actualmente. Disfrutemos ahora de la obra promovida por el rey Luis II, denominado injustamente el Rey Loco por sus ideas arquitectónicas de cuento de hadas. Vemos, entre otros, los ejemplos del castillo de Scholz-Lindenhof, de estilo neobarroco, que muestra el esplendor artístico del pasado. Por otro lado, el castillo de Neuschwanstein, donde, en un contexto claramente romántico, muestra el aprecio del monarca por la Edad Media. Este último podría haber inspirado al mismísimo Walt Disney en alguno de sus cuentos. Viajemos ahora a Francia, en concreto a París, donde es obligación hablar y disfrutar de su obra arquitectónica por excelencia, la Torre Eiffel, de Gustave Eiffel. Se construyó para la Exposición Universal de París de 1889 y se tardó en construir 2 años y 2 meses. Esta obra maestra de la arquitectura moderna está hecha completamente de hierro y rompe con las características de la arquitectura tradicional, principalmente por un motivo. Por primera vez, la forma de la construcción está determinada por las necesidades estáticas y no estéticas. Por ello consigue elevarla nada menos que 300 metros. Como vemos, cada pieza de hierro está unida a la otra, formando una estructura sólida y consistente a pesar de su altura. No es casualidad que fuera la construcción hecha por el hombre más alta durante 41 años. Inicialmente se construyó como antena de comunicación para el ejército. Hoy en día, no obstante, se utiliza como emisora para programas radiofónicos y de televisión, pero sobre todo tiene una función turística, ya que es el monumento más visitado del mundo. Sin movernos de la ciudad parisina, debemos hablar ahora de su arquitectura urbana, caracterizada por lujosos exteriores que dominan distritos enteros de la ciudad. Dicha estética de los edificios la podemos contemplar paseando por sus anchas avenidas que persiguen diferentes objetivos como son claridad, espacio y orden. Pero también tienen un objetivo militar, ya que dicha anchura facilitará el aplastamiento de posibles invasiones, revueltas o levantamientos por parte del ejército francés. Finalizaremos nuestro viaje por el arte del siglo XIX con la obra escultórica de Auguste Rodin. Influenciado por el clasicismo y por el gran Miguel Ángel, tenemos su obra El Beso, escultura de 1889 de 1,82 m. Contemplando dicha escultura, podemos percibir la sensualidad que transmite, el dinamismo de las figuras enlazadas, entre otras cosas, y los efectos inesperados de la reflexión de la luz sobre el mármol, material en el que se construyó. Finalmente, su obra más famosa, El Pensador, inspirada en el Moisés y en la tumba de Lorenzo de Medici, de Miguel Ángel, es su obra maestra y representa a un hombre sentado, reclinado, con la cabeza ladeada hacia abajo, en una postura de reflexión, pasividad, soledad, etc., transmitiendo una carga psicológica importante, así como la preocupación del hombre por el devenir del ser humano. Y hasta aquí nuestro viaje por el siglo XIX.